Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, queridos amigos, en estudio de Departamento de Escuela Sabática en la Asociación General. Con ayuda de Dios queremos presentarle nuestra nueva lección para esta semana ante el gobernador romano. Seguimos con las lecciones relacionadas con la vida y la profesión, la visión y la misión de nuestro Señor Jesucristo. Estamos junto con nuestra querida hermana Raquel y su servidor, Pastor Petkov. Vamos a empezar nuestro estudio con una oración en silencio, invitando la presencia de Dios con nosotros. Hoy, acompáñenos, por favor. Amén. Vamos a revisar la estructura de nuestra lección. De una corte a otra es la introducción de esta lección. Recordarnos la lección pasada donde se hablaba de las cortes, prácticamente 3 cortes que se llevaron con los sacerdotes del pueblo judío. Y aquí tenemos una otra corte romana. El otro subtítulo es acusaciones. Vamos a ver de qué forma prácticamente los sacerdotes intentaron de llevar sus planes de prácticamente llevar a la muerte nuestro Salvador Jesucristo. No fue fácil porque debían pasar por un juicio romano. Seguimos más adelante con el próximo subtítulo, dirigiendo al acusado. En esta parte prácticamente es cuando Pilato se dirige a Jesús esperando una defensa. El juicio romano es famoso con sus reglas, prácticamente es el fundamento también a todos los juicios modernos. Y vamos a ver en qué forma esto prácticamente fue aplicado a el juicio a nuestro Señor Jesús. Manso como un cordero es la última pregunta que prácticamente revela o otra vez nos recuerda del comportamiento de nuestro Señor Jesucristo. Es sumamente importante esta lección que podemos observarla y estudiarla con el pensamiento a ver qué puede ser o de qué forma podemos nosotros también ser afectados en un juicio semejante si estamos llevados a un tribunal para responder de nuestra fe. También es importante observar el carácter de Cristo, el testimonio de Jesús, porque esos son los puntos principales que el autor de esta lección ha puesto para aprender, comprender con este estudio. Vamos a seguir adelante y respondemos a cada pregunta, analicémosla y gocemos también con las respuestas de nuestra querida hermana Raquel. La primera pregunta es, después de condenar y atar a Jesús, ¿a dónde le llevaron los principales sacerdotes y ancianos? ¿Qué podemos decir, Raquel, recordárnoslos de la lección del sábado pasado? Bien, la lección pasada nos hablaba que durante toda la noche, desde el momento del arresto hasta el amanecer, había pasado ya por 3 juicios. Y ahora necesitaban que el gobernador romano, la autoridad más elevada, confirmara la sentencia de muerte que ellos ya habían formulado como tal. Así que el próximo paso era llevarlo a Poncio Pilato, el gobernador romano en la provincia de Judea, de tal manera que pudiera llevarse a término la ejecución de Jesús. Muchas gracias, Raquel. Si leemos el versículo de Marcos capítulo 15, podemos ver que las personas que llevaron a Jesús fueron una multitud significante. Dice que fueron los consejeros, los principales sacerdotes,
los ancianos, las escribas, todo el concilio lo llevaron a Pilato. Obviamente ellos intentaban en una multitud o presentando así una mayoría, un grupo significante, que eso podía impresionar a Pilato y ellos podían más fácil prácticamente influenciarlo para que él tome decisión la forma que ellos querían que la tomara. Seguimos más adelante y vamos a ver que Pilato no fue tan fácil a convencer. Él tenía su propia experiencia y él tenía mucha experiencia. Es un político militar que él sabía cómo, cómo tratar con personas. Y aquí vamos a ver qué sucede. Dice que cuando Pilato vio al inocente, que preguntó los acusadores de Jesús. ¿Qué podemos contestar en esa pregunta, Raquel? ¿Qué fue prácticamente el primer problema de los sacerdotes cuando se enfrentaron con Pilatos? Es evidente que a primera vista, cuando Pilatos ve a la multitud de los dirigentes judíos y a su vez compara a Jesús con la expresión del rostro, con la actitud, era obvio la diferencia inmensa entre estos acusadores y el acusado. Y por esa razón, él formula una pregunta muy obvia y realmente necesaria. ¿Qué acusación traéis contra este hombre? A simple vista, él no podía prever ni visualizaba ningún tipo de vicio, corrupción o degeneración en la presencia de Jesús. Por lo tanto, requería una información al respecto. Él tenía un gran conocimiento de las personas y en su mirada escrutadora en Jesús, no pudo percibir ninguno de los rasgos de criminalidad que para él eran comunes y que obviamente había constatado en muchos otros criminales. Ahora, la apariencia, la actitud y el porte de Jesús, así como la expresión de su rostro, era algo impactante y realmente impresionante para Pilato. Muchas gracias, Raquel. Aquí podemos constatar que Jesús todavía no habló. No tenía ninguna oportunidad de decir ni una sola palabra. Sin embargo, como dice aquí el segundo testimonio, la apariencia de Jesús hizo una impresión favorable en Pilato. Qué importante es, queridos hermanos y hermanas, entender que la apariencia externa tiene una impresión o da una impresión, habla por sí. Y en ese caso vamos a ver que en toda la lección o toda esa situación Jesús habló muy poco, casi nada. Pero su comportamiento hablaba más que las palabras y estaban más fuertes esta impresión que él daba con su comportamiento, prácticamente daba un testimonio más fuerte que cualquier tipo de palabras. Por eso es importante que nosotros, cuando estamos acusados, cuando estamos en problemas, cuando estamos en un conflicto, mantenemos la posición cristiana, mantenemos un carácter cristiano, dejamos que el Espíritu Santo dirija nuestras palabras, nuestra actitud, nuestra mirada, no permitir el enojo, el odio, cualquier tipo de pensamientos negativos que nos dirigen en una expresión y una forma de acción que no está aprobada por nuestro Señor. Seguimos más adelante con la pregunta número 3 y vamos a ver cómo se desarrolla esta historia. ¿Qué respondieron los acusadores judíos al gobernador romano? Ahora
los judíos estaban sorprendidos que, bueno, Pilato desde principio toma una posición inexpectada. Ellos pensaban que con su mayoría y su presencia, entonces daban suficiente razón al Pilato a actuar, pero el Pilato le preguntó una pregunta muy importante y vamos a ver qué es la respuesta de los sacerdotes. La falta de evidencias que tuvieran un peso significativo para un gobernador romano obviamente era un problema para el conjunto de los sacerdotes y escribas. Así que intentaron desviar esa pregunta directa con una respuesta más o menos que cubriera la necesidad. La respuesta fue: si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Bueno, ellos mismos se categorizaban como de una capacidad tal que cómo podía cuestionarse su habilidad, su conocimiento y su capacidad para decidir quién era o no un malhechor. Así que casi cuestionando la justificación de la pregunta dirigida por Pilato, afirman claramente que ellos lo consideran un malhechor, un criminal, un ser perjudicial para la sociedad, y que por lo tanto por eso lo han traído. Muchas gracias. Podemos ver la falsedad de los sacerdotes, pero no solo la falsedad, pero la forma que ellos intentaron prácticamente a manipular la situación, manipular a Pilatos, intentar exigir una influencia amenazante con tanta gente que están apoyando aquí, todo el concilio, todos los escribas, todas las personas que podían prácticamente llevar con ellos, fueron ahí en este lugar, y para llevar una sola persona. Bueno, vamos a ver que Pilato sabía qué está pasando. De una forma, su sabiduría humana lo advirtió de la manipulación de los sacerdotes. Y ¿qué sucede? Convenció esto a Pilato de la culpabilidad del acusado. ¿Qué podemos decir aquí? ¿Cómo actuó Pilato? ¿Y qué podemos esperar nosotros si una vez estamos acusados también y aparecemos delante de los tribunales para responder y respondiendo para nuestra fe? Se nota aquí que Pilato estaba incómodo y molesto por esta situación, y encontraba hasta ridículo el argumento presentado por los sacerdotes y ancianos, y por esa razón le dijo: bueno, si ustedes lo consideran criminal, entonces júzguenle ustedes. Es decir, si ni siquiera me dicen a mí la razón y ustedes creen que es, bueno, entonces actúen en consecuencia. Por esa razón, ahora ellos tienen que especificar con mayor precisión el objetivo de traer a Jesús ante él. Entonces añaden: a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Por lo tanto, era evidente que lo consideraban un criminal de tal dimensión que requerían la pena capital y debía ser ejecutado. A pesar de que Pilato no era éticamente sensible y era realmente corrupto ya en su cargo, percibía en la personalidad de Jesús, en su comportamiento y en toda la actitud que él tenía ante esa turba inhumana, agresiva, que él no era el malhechor, sino que realmente el malhechor
eran todos los demás. Es muy importante darse cuenta que nuestro comportamiento, nuestra actitud ante la presión, la acusación o el abuso es muy elocuente, como en el caso de Jesús. Es decir, el porte que él tenía demostraba claramente su inocencia y proclamaba a grande voz la santidad y la pureza de su vida. Muchas gracias, Raquel. Es interesante si un día nosotros debemos aparecer en un tribunal, un juicio, y respondemos por nuestra fe, debemos también esperar que Dios puede obrar un milagro. Y en ese caso, Pilato fue, como dice aquí el segundo testimonio, un juez que no fue siempre justo, un juez corrupto, una persona corrupta, una persona política. Sin embargo, cuando llegó el momento de pronunciar un juicio contra Jesús, y como estaba convencido y como estaba delante de esta persona tan honesta, tan noble, tan calmada, entonces él no pudo seguir adelante con la corrupción. Él quería hacer las cosas en orden. Él quería y buscaba una forma de retirarse, de escapar en esta responsabilidad a dar un juicio final a este hombre inocente. Y como ya escuchamos, y como dice el versículo, entonces él intentó de regresar a Jesús en el juicio de los judíos y que ellos lo juzgan y que ellos hacen que quieren, pero que no lo molestan con ese caso, porque él no quería tomar ninguna responsabilidad en respeto. Vamos a ver más adelante cómo que este caso se vuelve un caso muy complicado, y vamos a ver que no solo esta elección, pero también en la próxima elección vamos a seguir este diálogo y esos intentos de parte de Pilato de manipular la situación, y si es posible dejar que alguien otro toma el juicio final sobre Jesús y que él no tiene nada que ver con él. Sin embargo, vamos a ver qué sucede en el fin. Pero la pregunta número 5 dice: cuando los judíos vieron que no podían lograr la sentencia de muerte sin una acción judicial, ¿qué falsas acusaciones comenzaron a hacer? Bien, ellos esperaban que simplemente por haber presentado la petición de condenarlo a muerte, Pilato iba a firmar la sentencia y aquí se ha acabado todo. Ahora estaban sorprendidos, vieron que no era tan fácil como parecía, a pesar de que Jesús ni una sola palabra había pronunciado. Entonces imaginémonos el gran poder y la elocuencia que su actitud tenía. Es algo digno de imitar. Bien, ahora se dieron cuenta que sin evidencias, sin una claridad sobre el caso, Pilatos no iba a pronunciarse. Así que presentaron 3 acusaciones falsas, obviamente, con el propósito de impresionar a Pilato para que él mismo también lo declarara un malhechor, un criminal. Bien, analicemos estas 3 acusaciones que realmente son importantes en este contexto. La primera dice: a este hemos hallado que pervierte a la nación, primera. Segunda, y que prohíbe dar tributo a César. Y tercera, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Bien, ¿por qué dijeron estas 3 acusaciones y no dijeron la acusación que de hecho habían pronunciado como blasfemia y digno de muerte en el nivel judío judicial, que por haberse declarado hijo de Dios fue condenado a muerte? Bueno, obviamente ese argumento no hubiera sido válido en absoluto ante Pilato,
Por lo tanto, ahora analizan estos tres y vemos cómo ellos cambiaban las acusaciones, manipulaban absolutamente las circunstancias con el fin de alcanzar sus expectativas. Y eso es característico de la corrupción y de seres dirigidos por un espíritu maléfico. Bien, la primera tenía que ver con el cambio de los valores sociales, morales y éticos de la nación. Por lo tanto, estaba perjudicando el nivel social de la nación, a la población en general. Obviamente no había nada en específico, pero lo que se podía deducir del contexto es que era una persona inmoral y que producía un efecto nocivo sobre el conjunto de la población. Segundo, que era absolutamente grave para el Imperio Romano. Y ellos dicen que él prohibió que se pagaran los impuestos al emperador. Esto era una acusación de gran peso para la administración romana, puesto que el pago de los impuestos era una regulación sin posibilidad de negociación y absoluta dentro de la estructura romana en cada una de sus provincias. Así que de esa manera esperaban una reacción importante por parte de Pilato. Y la tercera, que todavía venía a reafirmar la segunda, es que él se declaraba rey, lo cual quiere decir que estaba en estado de insubordinación ante el Imperio Romano, que no reconocía la autoridad de Roma en la provincia judea y que él mismo se declaraba con autoridad máxima. Estas dos últimas podían tener un peso significativo ante un juicio romano, y esa era la idea principal que ellos perseguían ante estas tres acusaciones. Sin embargo, no había ningún fundamento, ninguna evidencia respecto a cada una de estas acusaciones. Muchas gracias. Es interesante que Pilato tenía muchos criminales adelante de sí en su carrera como juez, y entonces en ese caso, por ver a Jesús solo, él consideró inmediatamente, sin escuchar ninguna defensa de parte de Jesús, que esto no es cierto, que todas esas acusaciones son acusaciones falsas. Y es interesante que él llega en esa conclusión no porque Jesús se defendió, solo por observar el comportamiento de Jesús. Es muy importante, queridos hermanos y hermanas, que nosotros consideramos la importancia de nuestra apariencia externa, el poder de nuestra paz interior, el poder de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Sabemos que los sacerdotes, por su odio y por su desesperación y por su miedo de perder influencia sobre el pueblo, entonces ellos tenían una apariencia totalmente diferente, y Pilato podía ver el odio que ellos tenían, la avaricia que ellos tenían. Todo estaba escrito en las caras de ellos, y en la cara de Jesús fue prácticamente visible su nobleza y su paz. Vamos a ver, seguimos más adelante y veremos cómo procede ahora Pilato con Jesús. Después de oír las acusaciones, ¿qué preguntó Pilato a Jesús? Es obvio que Pilato no creyó las acusaciones que se pronunciaron. Obviamente no había pruebas. La actitud que los sacerdotes y ancianos presentaban los declaraban a sí mismos como culpables y manipuladores. Y ahora Pilato decide hablar directamente con Jesús, así que lo manda a llamar y le hace una pregunta. ¿Eres tú el rey de los judíos? Esta pregunta
demuestra que Pilato ansiaba escuchar a Jesús. Su apariencia era tan impactante para él, especialmente porque no concordaba, no armonizaba con las acusaciones. Es decir, si alguien es tan beligerante, tan hostil contra la autoridad romana, pues tendría rasgos duros, una gran tendencia a la violencia, sería muy expresivo en crueldad y en ira. Pero sin embargo Jesús tenía una apariencia de completa serenidad, paz, mansedumbre y humildad. Por lo tanto, Pilato no encontraba una armonía entre las acusaciones de los sacerdotes y la actitud de Jesús. Así que ahora quería escucharle. Y al buscarle y privadamente preguntarle si era el rey de los judíos, quería ver cómo Jesús se definía a sí mismo. Y ahora Jesús lo sorprende una vez más al darle la respuesta: tú lo dices. No solamente el Señor Jesús tenía una dignidad divina, sino que además tenía una actitud respetuosa ante la autoridad, pero altamente firme y soberana en su respuesta. Muchas gracias, Raquel. Muy interesante la forma en que Jesús está respondiendo. Él no dice yo soy, él no usa ese tipo de expresión, él solo confirma que dijeron los otros. Y eso es interesante porque él no quiere declararse él mismo, él solo confirma que su reino y su poder está prácticamente revelado, está testificado por los otros, que Él es Mesías, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Hijo de los hombres, que Él tenía poder de salvar personas, de resucitar hasta los muertos. Esto Él no necesitaba confirmarlo Él mismo porque tenía muchos testigos, muchas personas que hablaban de esto y Él quería que los otros hablaran por Él y no Él mismo, declarando sus posiciones. Y vamos a ver la pregunta número 7, que prácticamente su actitud venció en esta batalla hasta este momento, porque los sacerdotes estaban asombrados, ellos esperaban que Pilato podía o debía tomar su posición o su parte, y no podían convencer a Pilato de ninguna manera en con sus acusaciones en la culpabilidad de Jesús. La pregunta número 7 dice: ¿qué actitud mantuvo Jesús cuando los sacerdotes levantaron todo tipo de objeciones y acusaciones? Yo creo que esta pregunta es muy importante también para nosotros, porque un día quizá debemos responder delante de los tribunales relacionados con nuestra fe y nuestros principios y cómo debemos actuar considerando esta actitud de Jesús. Con toda esa serie de acusaciones, el versículo nos dice que le acusaban mucho. Y Pilato mismo le dijo: mira de cuántas cosas te acusan. Es decir, estaban acosando a Jesús porque deseaban que de alguna manera él perdiera el control de la situación, se expresara de alguna manera irreverente, cometiera algún error de proceso o de comportamiento, de manera que Pilato sí sintiera un rechazo hacia él. Eso es un primer nivel. El segundo nivel era que, considerando que todo era falso y que los mismos sacerdotes lo sabían, Pilato también, ¿qué necesidad había de ponerse al mismo nivel de acusación y réplica? Así que
Jesús permaneció en silencio y ahora Pilato le habla por segunda vez al acusado, a Jesús, y le dice, ¿nada respondes? Aún así Jesús no dio ninguna respuesta. Y esto todavía asombró más a Pilato, es decir, él estaba acostumbrado a lidiar con personas rudas, crueles, de la forma más primitiva de comportamiento. Y obviamente los sacerdotes satisfacían esa perspectiva general de malhechores. Sin embargo, Jesús tenía un porte, una dignidad, una solemnidad que avergonzaba a todos ellos, inclusive a Pilato. No había duda quién era el culpable, y estos eran los sacerdotes. Y obviamente esto estaba dando un mensaje a Pilato acerca de Jesús. Estaba tan maravillado, nos dice la Biblia, que también llegó a sentir una admiración por la actitud de Jesús, y sobre todo porque vio en él un áurea divina que nunca había percibido en ningún ser humano. Así que él estaba siendo evangelizado. Aún en su momento más crítico, el Señor Jesús usó la oportunidad dentro de sus posibilidades para impresionar el corazón de este cruel administrador romano. Muchas gracias, Raquel. Es increíble el poder que tenía ese tipo de comportamiento adelante de una persona, Pilato, que es incrédulo, una persona que no es parte del pueblo de Dios. Sin embargo, él pudo reconocer, él pudo identificar quién es el noble, quién es el inocente, y por eso es muy importante que nosotros no debemos preocuparnos del resultado de un juicio, del resultado de una entrevista o una confrontación. Debemos pensar solo que Dios debe estar con nosotros y nosotros debemos comportarnos como cristianos verdaderos. Todo, además, los resultados vienen por su propio peso, dependiendo de la voluntad de Dios. Y eso es que hacía Jesús. También Jesús no habló mucho porque él podía leer los pensamientos de Pilato. Así que él no quería responder más de que es necesario. Él no quería defenderse porque fue totalmente innecesario. Por eso, queridos hermanos y hermanas, debemos prepararnos hoy cuando tenemos tiempo, es tiempo de gracia. Debemos prepararnos para recibir este paz interior, para recibir el Espíritu Santo, para recibir esta convicción en la fe que tenía Jesús, su justicia, esta calma, este carácter bondadoso, porque eso es la mejor y la más fuerte defensa que podemos tener en cualquier tipo de conflicto. Que Dios le bendiga y le guarde durante este fin de semana, y con ayuda de Dios nos vemos en la próxima semana. Amén. Amén.